Agradecemos mucho, gloria a Dios. Qué lindo, qué precioso, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos, a todos los hermanos que están en las redes sociales, esta es la iglesia Ministerios a Renacer, con nuestro pastor Roy Echeverría y su familia, ¿verdad? Y aquí estamos en una célula con nuestra hermana Amor, ¿verdad? Con nuestro anfitrión es nuestro hermano Kevin, el cual nos ha invitado a traer un mensaje, una reflexión de la palabra del Señor. Y este es el deseo de nosotros, ¿verdad? Siempre aprender de Cristo. Y esto es lo que vamos a nosotros a hacer en esta hora. Vamos a leer Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, vamos a estar considerando allí la escritura, la palabra del Señor. Con estos lentes miro aquí cerquita, pero no miro de lejos, ¿eh? Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos tienen frío? Todos tienen frío. Gloria a Dios. Amén. Daniel capítulo 2, todos los tienen, hermanos y hermanas. Amén. En este momento dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a considerar la Escritura, y dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueños que perturbó su espíritu, y fue el sueño. Hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran sus sueños. Y vinieron pues, y se presentaron delante del rey, y el rey le dijo que ha tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado sobre el sueño. Hasta allí, hermanos. Vamos a ir leyendo prácticamente la escritura para ir comprendiendo lo que Daniel nos quiere dar a entender en esta hora. Hermanos, Daniel sabemos que es un profeta de Dios, el cual uno de los menores. Daniel fue escrito en los tiempos de él en arameo. La escritura fue escrita en ese tiempo y también fue mixteado con latín, lo de Daniel. Pero vamos a estar aquí nosotros yéndonos a lo que dice, hermano, la historia de Daniel. ¿Cómo es que Daniel, hermanos, llegó hasta donde está Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Este hombre, antes que las cosas sucedieran, hermanos, que Daniel estuviera en ese lugar, Dios y él iba hablando a Israel que se volvieran a través de Jeremías, el otro profeta que Dios usó muy poderosamente, porque era un hombre que no quería en realidad obedecer la voz de Dios, pero Dios lo iba escogido desde el vientre de su madre. Y sabemos nosotros, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros somos personas escogidos desde el vientre de nuestra madre también. Por esa razón es que llegamos a conocer a Jesucristo, ya sea a nuestro tiempo, pero Dios mismo se ha dado el tiempo a cada uno de nosotros para que le conozcamos. El rey, hermanos, este rey, hermanos, era un hombre que él estaba gobernando en Babilonia. Y este hombre, hermanos, estaba gobernando Israel, hermanos. Fue prácticamente invadido por este rey porque no quiso obedecer los estatutos y las ordenanzas del Señor. Jeremías ya le iba profetizado al pueblo, a ese pueblo de Israel, pero Israel no quiso entender. Entonces Dios, hermanos, permitió que llegara este hombre. Y fueron cautivos el pueblo de Israel, y allí iba también Daniel al llegar
hasta Babilonia. Babilonia, un lugar, hermanos, donde se movía, hermanos, en ese tiempo era una potencia poderosa, una potencia que, como los Estados Unidos en estos tiempos. Sabemos bien que en los tiempos, hermanos, fueron décadas, fueron años en lo cual muchas potencias se levantaron. Estamos como la potencia de Egipto. Antes, cuando Israel estaba preso, cuando Israel era esclavo, vivían en esclavitud, era una potencia, hermanos, que ahí estaba. Y esa potencia se desarrollaba todo lo que ellos estaban viviendo allí. Muy bien, entonces, la historia. La Biblia nos narra y nos dice en el capítulo 2, donde dice, y él dice, en el año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. No dice un sueño, dice sueños, perturbándole su espíritu. Daniel capítulo 2 dice, le registraron los episodios en que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue turbado por un sueño que provocó tanto pánico en su corazón que se fue el sueño. Dígame ustedes, quién de cuando uno tiene un pánico, un sueño terrible, no lo deja dormir? Pero lo que pasa, hermanos, que Dios estaba hablándole a este hombre, aunque siendo un hombre pagano, siendo un hombre sin conocimiento de Dios, siendo un hombre que invadió al pueblo de Dios, Dios, hermanos, tenía, hermanos, el tiempo y tenía también, hermanos, los años, lo que Dios tenía que hacer a través de este hombre. Este hombre, hermanos, no sabía acerca de estos sueños porque tenía, dice la Biblia, que cuando estaba perturbado y tenía ese pánico porque le venían esos sueños. Entonces, dígame, ¿qué persona no tiene un sueño perturbador, algo tenebroso, algo que la persona se sienta con ese pavor? Es más o menos, le voy a dar un ejemplo. Cuando yo tuve un sueño que miraba una muralla ardiendo como una pared gigantesca, muy grande, y yo me sentía chiquito. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Yo pregunté de esa manera, yo escuché una voz que me dijo, este es el infierno. Entonces, pero tú no puedes entrar allí. Escuché a esa voz que sí. Hermanos, yo desperté, eran como las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana yo me sentí, con temor. Desperté a mi esposa, dice, ¿sabes que tengo un sueño? Estaba hasta temblando yo. Así este hombre se mantuvo, hermanos, con ese insomnio. Le amanecía, aún todavía él, cuando él recuerda, hermanos, en el año que permaneció su conciencia, sin embargo, le causaba, lo impresionaba de ese sueño. Pero lo que pasa, hermanos, que allí el Señor empezó a tratar para poder mostrarle algo. Y la causa, lo cual le que quería mostrar, hermanos, era una estatua grande. Pero este hombre no se quedaba así. Empezó a traer adivinos, empezó a traer magos, toda esa clase de gente para que le pudiera entender qué significaba ese sueño. Incluso les dijo a estas personas, si ustedes no me revelan lo que yo he soñado, entonces los voy a matar, los voy a destruir, los voy a deshacer. Él tenía el poder. Cuando alguien tiene el poder, ¿qué puede uno hacer? Prácticamente vivía en el reino de él, prácticamente vivía en el lugar donde él estaba. Cuando está la persona, hermanos, en ese lugar, no puede hacer nada, porque uno está a la merced y a la orden de alguien que le está oprimiendo o que está sujetado a la persona. Y así es lo que pasa a nosotros, hermanos, cuando nos sujetamos a alguien, tenemos que obedecer. Cuando nosotros no estamos sujetos a Cristo, tenemos que obedecerle a Él, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. De esa misma manera, estos hombres estaban sujetos a este rey. Entonces, llamándole a alguien más, porque no podían, hermanos, adivinarle, no podían decirle qué clase de sueño estaba teniendo. Entonces, en ese momento, trajeron a este Daniel. Y ahí vamos a comenzar, este hombre llamado Daniel. Y dice la escritura, vamos a leer la Biblia también, donde dice en el versículo 3, y el rey le dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. El rey para siempre vive.
y el sueño tus siervos te mostrarán y te interpretarán. Respondiendo el rey le dijo a los caldeos, y el asunto lo olvidé. Mire qué bueno es Dios aquí. Si les decía qué clase de sueño, le iban a decir, te vamos a interpretar este sueño a ti. Pero el rey se le olvidó qué clase de sueño. Lo mismo le pasó también a Faraón con esta clase de sueño. Al Faraón, hermanos, también trajeron también a José, hermanos, para que le interpretara el sueño, pero también se le olvidó el sueño. No sabían qué clase de sueño. Entonces llegaron aquellos sacerdotes, llegaron aquellos brujos, llegaron aquellos adivinos para que también le interpretaran el sueño. Pero no, hermanos, no pudieron interpretar el sueño. Entonces necesitaba, hermano, para que pudiera interpretar el sueño, alguien que tuviera el Espíritu de Dios. Y solamente así, cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, hermano, tiene la revelación de Dios. Toda persona que busca la presencia de Dios, hermano, tiene una revelación de Dios. Tiene la presencia de Dios porque el Espíritu Santo es el que mora dentro de vosotros. Por eso, hermanos, cuando es predicado este evangelio, la palabra del Señor, hermanos, revelada a su vida. La palabra del Señor revelada a su corazón. Y usted y cada una de las personas que es revelada, entonces ve la visión de Dios. Ve lo que Dios, hermano, quiere hablarle a su corazón. Cuando el hombre tiene, hermanos, esa revelación de Dios, la Escritura le habla. La Escritura le enseña. La Escritura le corrige. La Escritura le llama a usted para que venga, hermano, y tenga el conocimiento de Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos habla y nos enseña, aún nos sigue hablando en el capítulo 5. Respondiendo el rey dijo a los caldeos en el 6, dice, y se me mostrará, y me mostraréis el sueño y su interpretación. Recibirán de mí dones y favores en gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron, pues, por segunda vez, dijeron, diga el rey el sueño. Y sus siervos le mostraron la interpretación, pero el rey respondió, dijo, yo no conozco ciertamente que vosotros ponéis delinaciones, porque veis que el asunto me ha sido ido. No tengo ya más memoria de esto. El rey, hermanos, no podía entender, pero ni tampoco aquellos adivinos no podían conocer. Necesitaba un hombre, una persona que tuviera el Espíritu de Dios. A veces, si usted no se ha dado cuenta, cuando una persona se llena de la presencia de Dios, se busca a Dios constantemente en oración y ayuno. Y Dios empieza a mostrarle. Yo recuerdo cuando estaba joven, cuando iba yo a predicarle a mis padres, hermanos, me gustaba orar bastante. Y de repente decía, papá, ¿por qué está pensando de esta manera? Y le decía su pensamiento, que él estaba pensando, y papá abría los ojos y decía, ¿cómo sabes, hijo? No sé, papá, se me vienen en la mente los pensamientos suyos. Discernimiento de pensamientos. A veces por eso el Señor le decía a aquellos escribas y fariseos, ¿por qué están cavilando en sus corazones? Porque el Espíritu mismo de Dios, hermanos, es el que empieza a revelarle. Por esa razón, Dios usó a estos hombres, a Josué. Dios usó este Josué, hermano, también para que revelara al faraón su sueño. Aquel sueño, hermanos, lo que iba a suceder en Egipto. Aquel sueño, hermanos, cuando iba a venir, hermano, la escasez de comida. Cuando aquella vez, entonces Dios usó a este hombre. Eran hombres dispuestos, hombres, hermanos, que se mantenían en la presencia de Dios, hombres que buscaban de Dios, hombres, hermanos, que no, hermanos, se apartaron nunca, aunque estaban en un lugar, hermanos, que no era su país, aunque estaban en un lugar, hermanos, donde había ídolos y adoraban esos ídolos. De esa manera, hermano, nosotros también debemos estar siempre presentes, buscando la presencia del Señor. Tenemos muchos ídolos alrededor de nosotros que corren en nuestra mente. Todos esos ídolos, hermanos, están corriendo porque le estamos dando el primer lugar. Es todo lo que, hermanos, le demos primer lugar. Es un ídolo, ya sea el teléfono. Hay muchas personas que se mantienen horas en el teléfono, minutos, hermanos, en la televisión, que primeramente, como nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios,
Debemos apartarnos completamente con esas cosas. Y si nosotros nos apartamos, hermano, vamos a agarrar tiempo para, hermano, leer la Escritura, para orar, para pensar, para meditar, para buscar la presencia de Dios. Eso es, hermanos, cuando el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, o nosotros que somos redimidos por la sangre de Jesucristo, somos personas, hermanos, apartadas para Cristo. Si nosotros somos apartados para Cristo, entonces debemos vivir en Cristo. Y cuando digo vivir en Cristo, es decir, buscar la presencia de Dios. Y cuando dice buscar la presencia de Dios, es constantemente decirle: Señor, aquí estoy en tus manos, Señor. Soy hijo tuyo. Tú me apartaste, Señor. Tú me redimiste, Señor. Tú pagaste en la cruz por mí, Señor. Esas, hermanos, es lo que Dios quiere, hermanos. Somos pueblo de Dios, somos pueblo, hermanos, ya redimidos con la sangre de Cristo. Somos personas, hermanos, que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, dice aquí, hermanos, perdón, disculpa que me haya ido para un ladito, pero así me llevaron ahorita. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 7, donde dice: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el sueño y la interpretaron. Entonces, para poder interpretarle esto, mas él respondió, dijo: yo no conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que al asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño en una sola sentencia, una sentencia mentirosa, una sentencia mentirosa, una respuesta mentirosa y perversa, es decir, delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa, y podéis dar su interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el sueño. Estamos leyendo en el versículo 10, el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor pregunto cosa semejante, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto es que el rey demanda y es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuyo morada no es con la carne, porque lo dice aquí en el 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos también. Este hombre, hermano, estaba dispuesto. Pero simplemente yo veo aquí que este hombre estaba dispuesto, pero no era eso, hermanos, sino era para confrontar al siervo de Dios. Al confrontar al siervo de Dios, entonces iba a llegar, hermanos, a traerle el mensaje que necesitaba este hombre. Y de este hombre habla prácticamente de alguien llamado, de lo que estaba hablando. Y esto es de lo que estaba hablando. Esto es lo que quería saber este hombre. Esta es una estatua. ¿Qué es lo que él quería conocer, lo que él quería saber, lo que él quería que hermanos, les hablaran? Era una estatua que estaba, hermanos, lo perturbaba. Una estatua, imagínense nomás, esta clase de estatua tenía la cabeza de oro. ¿Cuál es eso? ¿Qué es lo que significaba esto? Y ustedes se van a dar cuenta de esta estatua. Esta estatua, hermanos, que está hablando, dice así en el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudente. Arico, capitán de los guardias, al rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y le dijo: Arico, capitán del rey, ¿cuál es la causa de ese edicto? Y supliqué de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arico hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, le mostrara la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa y hizo saber que lo que había Ananías, Misael, Zacarías y sus compañeros, para que pidieran misericordia
del Dios del cielo sobre este misterio, y a fin de que Daniel y sus compañeros no precisen en los otros sabios de Babilonia. Entonces entonces el secreto fue revelado a Daniel, la visión de noche por la cual bendijo a Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre